Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 10 de febrero de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre General Motors y en la sección educativa vamos a hablar sobre el balance. Fue una semana que marcó un ligero retroceso para la bolsa, donde los tres principales índices terminaron en territorio negativo. Aunque el Dow Jones apenas bajó el 0.1%, pero el Standard & Poor's 500 bajó el 1.1% y el Nasdaq perdió el 2.4%. No es raro ver una ligera corrección, sobre todo cuando llevábamos 5 semanas consecutivas de ganancias. La bolsa nunca se mueve en línea recta y si esta es una tendencia positiva de larga duración, es normal tener semanas donde la bolsa tome un respiro. Por ahora el retroceso ha sido moderado y no marca aún un cambio de tendencia. En parte, las pérdidas de esta semana se dieron debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, sobre todo los de corto plazo, y de nuevo se incrementó la diferencia entre los bonos de 2 años y los de 10 años. Recordemos que llevamos ya varios meses con la curva invertida y esta semana la diferencia creció aún más. Los bonos a 2 años actualmente tienen un rendimiento del 4.51%, mientras que los de 10 años rinden 3.74%. Son casi 80 puntos base de diferencia y es la brecha más grande desde inicios de los años 80. No hubo mucha información macroeconómica relevante, pero sí hubo una conferencia de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed, pero realmente no dijo nada nuevo. Siguen con su plan de aumentar las tasas de forma ya más moderada y mantenerlas a largo plazo hasta que aseguren que la inflación esté controlada, pero en general no dijo nada nuevo. El precio del petróleo tuvo un incremento importante, subió cerca del 9% hasta los $80 el barril. Esto debido a que Rusia anunció que recortará su producción en 500,000 barriles diarios, casi 5% de su producción en respuesta a nuevas sanciones de la Unión Europea. En el tema microeconómico sí hubo mucha información debido a que continúa muy intensa la temporada de reportes trimestrales. Disney reportó números mejores de lo esperado. Es el primer reporte desde que regresó Bob Iger a la dirección general y, entre otras cosas, anunció una reestructuración para bajar costos, además de recortar más de 7,000 empleos. Y anunció que pronto tiene planeado regresar el dividendo, lo que muestra confianza sobre el futuro. Disney dejó de pagar dividendos en 2020 debido a la pandemia. También reportaron buenos números varias empresas de ciberseguridad. La mejor de la semana fue Fortinet, que reportó un crecimiento de más del 70% en sus ingresos. Pero también reportaron buenos números CyberArk, Cloudflare, Qualys y Tenable. En la industria restaurantera reportaron Chipotle Mexican Grill, que incrementó sus utilidades más del 40%, y Yum Brands, que las incrementó 28%, principalmente gracias a un buen desempeño de Taco Bell. Y similar a la semana pasada, vimos disparidades en algunas industrias. Por ejemplo, Uber reportó números mucho mejores de lo esperado, reportó ganancias cuando se esperaba que tuviera pérdidas, pero Lyft, su principal competencia, reportó pérdidas mayores a lo esperado. Pero la principal diferencia se dio en la industria de la tecnología y fue entre Microsoft y Alphabet, la empresa madre de Google. Aunque ninguna de las dos reportó números esta semana, pero ambas tuvieron presentaciones sobre sus desarrollos en inteligencia artificial. Hay un nuevo programa llamado ChatGPT que ha maravillado al mundo. Es un software diseñado para responder mensajes de texto como si fuera una persona, pero ha demostrado una gran capacidad para desarrollar cosas nuevas, como para crear cuentos de fantasía, escribir ensayos sobre temas específicos y hasta corregir programas de computadora. La empresa detrás de ChatGPT es OpenAI y uno de los principales inversionistas es Microsoft, quien ya anunció que integrará ChatGPT en su plataforma de búsqueda Bing, que hasta la fecha ha sido un rotundo fracaso, pero que puede tomar relevancia gracias a la introducción de esta nueva herramienta de inteligencia artificial. Esto ha sido visto como una fuerte amenaza para el mercado de las búsquedas en Internet, donde Google es el rey indiscutible, sobre todo porque Alphabet también anunció la integración de inteligencia artificial en sus propios sistemas con un programa llamado BART, pero su lanzamiento decepcionó, se vio forzado y sin estar listo, y pareció que simplemente hicieron el anuncio para no quedarse atrás con el de Microsoft. Esto hizo que las acciones de Microsoft subieran de forma considerable y las de Alphabet cayeran y tuvieran su peor semana desde el inicio de la pandemia. Esta semana, los temas macroeconómicos retomarán importancia y la inflación volverá a ser el centro de atención debido a que se reportarán dos de los principales índices que se usan para monitorearla, que son el índice de precios al consumidor o CPI, que se reportará el martes, y el índice de precios de producción, que se reportará el jueves. Y empieza a desacelerarse el número de reportes trimestrales, pero vale la pena monitorear los de Cisco, Coca-Cola, Walmart, Home Depot, Salesforce, Nestlé, Deere, Marriott y Airbnb.
En la idea de la semana vamos a hablar sobre General Motors. Su símbolo es GM. General Motors fue durante gran parte del siglo XX la empresa más grande del mundo de fabricación de automóviles. Tuvo el título durante 77 años consecutivos desde 1931 hasta que lo perdió en 2008 con Toyota. Fue la empresa más valiosa de los Estados Unidos desde 1923 hasta 1957 y fue el empleador privado más grande del mundo hasta que perdió el título con Walmart. Fue fundada en 1908 como una empresa tipo holding que compró varias empresas pequeñas fabricantes de automóviles, entre las que se encuentran Buick, Oldsmobile y Cadillac. También intentaron comprar Ford, pero no le llegaron al precio. En 2011, General Motors creó la marca Chevrolet junto con el piloto suizo-americano Louis Chevrolet. Y en 1916 se convirtió en empresa pública a través de su primera salida a bolsa. La empresa siguió creciendo, en parte gracias a múltiples adquisiciones, y participó en distintos proyectos conjuntos. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó con el ejército de los Estados Unidos para fabricar tanques y aviones para los aliados, y trabajó con Boeing en el desarrollo del vehículo que se usó en la superficie de la Luna en 1971. Fue la primera empresa en introducir motores turbocargados, y también fue la primera en lanzar un prototipo de automóvil con celda de hidrógeno. Sin embargo, desde la década de los 60 empezó un declive en General Motors. Tomaron muchas malas decisiones que deterioraron la competitividad de la empresa y su valor de mercado empezó a caer de forma consistente. Por ejemplo, compraron varias empresas como Opel, Suzuki, Saab, Lotus e Isuzu, entre otras, para después venderlas con pérdidas. Tenían demasiadas marcas con productos muy similares que competían entre sí, pero ofrecían pocas diferencias y muchos de los modelos que vendían reportaban pérdidas año con año. Además, la calidad de sus productos empezaron a ser cuestionados y las marcas extranjeras, principalmente las alemanas y japonesas, empezaron a ganar terreno. Esto ocasionó que la empresa empezara a reportar pérdidas anuales. Para 2005 ya reportaba más de $10,000 millones en pérdidas y en 2007 más de $38,000 millones. En 2008, con el inicio de la crisis financiera, sus ventas cayeron más del 45% y en 2009 la empresa tuvo que declararse en quiebra. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos rescató a la empresa, en parte para evitar el despido masivo de empleados que esto supondría, y también para salvar a la industria automotriz norteamericana. General Motors pasó por una fuerte reestructuración y en noviembre de 2010 salió a bolsa por segunda ocasión. Los primeros años de la nueva General Motors tampoco fueron muy exitosos, pero su suerte empezó a cambiar en 2014 cuando Mary Barra tomó la dirección general, que por cierto es la primera mujer en liderar una empresa automotriz pública. Barra ha encabezado la electrificación de la flota de General Motors, además de mejorar la calidad de sus productos y sanar las finanzas de la empresa. La semana pasada hablamos de que Tesla tiene una valuación muy alta que no se justifica solo por la venta de autos eléctricos, por lo que necesita de alguna innovación radical como el desarrollo de autos autónomos. Pero el caso de General Motors es todo lo contrario. Su valuación es muy baja. Tesla tiene un múltiplo casi de 60, mientras que el de General Motors es únicamente de 6. Y esto puede representar una buena oportunidad, ya que si General Motors logra competir de forma eficaz en el mercado de autos eléctricos, sus acciones tienen mucha oportunidad de subir. Y en su último reporte, mostrado la semana pasada, General Motors superó ampliamente las expectativas, creciendo sus utilidades más del 20% y sus ventas más del 50%. Además, mostró que creció su participación de mercado en casi todos los segmentos en los que participa, incluyendo el de los autos eléctricos. Y por eso es que vale la pena tener a General Motors en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre el balance, que es otro de los estados financieros reportados cada trimestre. El estado de resultados del que hablamos la semana pasada es algo así como un informe escolar o una boleta de calificaciones, donde podemos ver el desempeño durante un periodo de tiempo. El balance, por el otro lado, es algo así como un examen médico, que te dice tu estado de salud actual. Es como si tomáramos una foto de la salud financiera de una empresa en el momento del reporte, generalmente al finalizar un trimestre o un año. Y se reportan los activos, los pasivos y el capital. En pocas palabras, se reporta lo que la empresa tiene y lo que debe. Y podemos usar el siguiente ejemplo para ilustrarlo mejor. Pensemos en nosotros mismos. Todo lo que tenemos lo podríamos dividir en dos. Lo que es nuestro y lo que no es nuestro, ya sea que lo pedimos prestado y lo tenemos que devolver o que lo tenemos que pagar. Entonces, todo lo que tenemos es igual a lo que es nuestro más lo que nos prestaron. Y lo mismo sucede con las empresas. Todo lo que las empresas tienen se les conoce como activos.
Pero sus activos están divididos en dos: los que son propiedad de la empresa, que es lo que se conoce como el capital, y lo que la empresa debe, que se les conoce como pasivos. Entonces, los activos son la suma de los pasivos más el capital. O sea, que lo que la empresa tiene es igual a lo que debe más lo que es de su propiedad. En inglés, a los activos se les dice assets, a los pasivos se les dice liabilities y al capital se le dice equity. También comúnmente se le dice shareholders equity, o sea, el capital de los accionistas. Lo primero que se reporta en el balance son los activos, y estos se suelen catalogar en activo circulante y activo fijo. El activo circulante son los valores que están en dinero o que fácilmente pueden ser convertidos en dinero en menos de un año. También se les conoce como activos líquidos, corrientes o de corto plazo. Incluye el dinero en la caja, en los bancos, las cuentas por cobrar y cualquier otro activo que se pueda vender fácilmente, como inventarios, inversiones a corto plazo y acciones en la bolsa. Y el activo fijo suele ser cosas de larga duración o que no se pueden liquidar fácilmente, como terrenos, edificios, maquinaria, etc. En inglés, al activo circulante se le dice current assets y al activo fijo se le dice non-current assets. Después de los activos se reportan los pasivos, que es todo lo que la empresa debe. Y de la misma forma se catalogan en pasivo circulante, donde entran todas las deudas que se tienen que liquidar en menos de un año, como pagos pendientes a proveedores o créditos a corto plazo, y el pasivo fijo, que son las deudas a largo plazo, como bonos emitidos o créditos adquiridos a más de un año. En inglés, al pasivo circulante se le dice current liabilities y al pasivo fijo se le dice non-current liabilities. Y finalmente se reporta el capital, que tal cual es la resta de los activos menos los pasivos, y es el valor contable de la empresa, también conocido como valor en libros, que varía muchísimo de su valor de mercado, porque como hemos hablado anteriormente, el valor de mercado depende de lo que los inversionistas estén dispuestos a pagar por sus acciones, y esto depende de las expectativas sobre el futuro de la empresa. Por ejemplo, Apple, según su último reporte, mostró en su balance que tiene cerca de $350,000 millones en activos y $290,000 millones en pasivos, por lo que su capital contable es de casi $60,000 millones. Esto es lo que Apple valdría si se tuviera que liquidar. Pero su valor de mercado actual es de casi 2.4 trillions, es decir, su valor de mercado es 40 veces más que su valor contable. Y la razón es que Apple genera ingresos enormes y los inversionistas tienen confianza en que pueda seguir creciendo en el futuro, y por eso su valor de mercado es mucho más grande que su valor en libros. Pero una empresa que esté en problemas financieros o en riesgo de quiebra comúnmente tiene un valor de mercado muy cercano al valor en libros. Este es el caso de Bed Bath & Beyond, que está luchando por sobrevivir. Y también puede pasar que las deudas de una empresa sean mayores a sus activos, y en este caso su valor contable sería negativo. Este escenario puede darse en una empresa con serios problemas financieros, pero también puede pasar con empresas nuevas que consiguieron créditos a largo plazo para arrancar, y mientras sus ingresos logren cubrir sus pagos de la deuda, pueden seguir operando. Entonces, en resumen, en el balance podemos ver lo que la empresa tiene, lo que debe y su valor contable. Y es un momento en específico, generalmente al final de un trimestre o un año. Y es muy útil cuando se compara con trimestres o años anteriores, porque se puede ver claramente si el valor de la empresa ha crecido o no. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directo desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.